Buenas a todos, estamos en el vídeo número 13 y en este vídeo vamos a tratar las clases en Python. Para ello os voy a dar una pequeña definición de lo que es una clase porque muchos de vosotros no sabréis lo que es. Una clase es una estructura fundamental de la programación orientada a objetos. Esto lo que quiere decir es que una clase se puede instanciar varias veces y cada instancia es un objeto de esa clase. Esto puede sonar ahora un poco lioso, pero veremos con ejemplos y con código cómo no es tan lioso. Para ello, como siempre, voy a crear un archivo que se llame classes.py y aquí vamos a ir trabajando. Entonces, ¿cómo definimos una clase en Python, no? Pues con la palabra clave class, el nombre de la clase, en este caso clase, por ejemplo, dos puntos, y aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero poner un comentario de lo que trata esta clase, Esta es una clase de ejemplo. porque esta clase no va a hacer nada en sí, sino que va a ser una clase de ejemplo. La siguiente cosa que vamos a poner es, por ejemplo, una variable i que va a ser igual a 123, al integer 123, y también vamos a definir una función f. Que reciba self y lo que va a hacer es retornar un hola mundo. En este caso, muchos os estaréis preguntando, oye, Eric, ¿y qué quiere decir esto de self? ¿Por qué le ponemos self? Bien, pues este self se refiere a la instancia actual que se está ejecutando. Nosotros ejecutamos esta función y lo que le enviamos es la instancia actual. En este caso, nosotros vamos a crear una instancia por aquí, vamos a llamarla X. Y para crear una instancia se hace de la siguiente manera. Entonces nosotros ahora podríamos imprimir X y no os esperéis un resultado visual de la clase porque lo que va a resultar es en una posición en memoria. Fijaos que esta es la posición en memoria en la que se está alojando el objeto de la clase. Para ver cosas de la instancia clase, lo que podríamos hacer es x.y, por ejemplo, nos devolvería o nos imprimiría el número 123, o incluso podríamos llamar a la función f y nos imprimiría Hola mundo. Pues ya hemos visto la estructura básica de lo que es una clase. Ahora vamos a crear otra clase para ver cómo podemos definir un constructor, que en Python es un tanto curioso porque se hace de la siguiente manera. Vamos a crear una clase que sea complejo. Esto viene de un número complejo. Y lo que vamos a hacer es definir una función que se va a llamar barra baja init barra baja. ¿Esto qué quiere decir en Python? Que Python, cuando se instancia una clase, va a llamar al método init y lo va a ejecutar. Entonces, este método va a recibir el self, que es la instancia, ya sabéis, va a recibir un número real y va a recibir un número imaginario. ¿Qué vamos a hacer con él? Pues al self.r, que va a ser la parte real, le vamos a asignar el real, y al self.i, que va a ser la parte imaginaria, le vamos a asignar imaginario. De esta manera ahora nosotros instanciamos esta clase complejo, pero esta vez pasándole dos parámetros, en este caso 3.0 y menos 4.5, y lo que podemos hacer es un print de x.r, que sería la parte real, y como veis 3.0 y x.y, que sería la parte imaginaria. Entonces, como habéis visto, cuando hemos instanciado la clase, automáticamente Python ha llamado al método init. ¿Por qué? Porque esto es así, llama al constructor init y construye la clase con los argumentos pasados. También es importante saber que si nosotros ponemos una variable aquí, por ejemplo, a igual a 123 como antes, esto es una variable de clase y no de instancia. Esto lo que quiere decir es que siempre que creemos una instancia de complejo, esta variable va a existir y no va a variar, va a ser para todos lo mismo. Sin embargo, estas variables de aquí, como veis, se definen cada vez que nosotros instanciamos un número complejo. Esto quiere decir que son variables de instancia. Con lo cual, a modo de resumen, podríamos decir que las variables de clase, como son en este caso, no varían en las instancias de complejo, y las variables de instancia, como son estas en este caso, varían dependiendo de cada instancia. Como veis, aquí tenemos una clase perro y cada vez que creamos un objeto, es decir, instanciamos esta clase perro, le asignamos un nombre al perro, es decir, que vamos creando perros, y también tenemos un método para añadir un truco a ese perro. Pero ¿qué pasa? Que aquí la variable trucos es una variable de clase, no de instancia. Por lo tanto, si añadimos
aquí trucos a un perro se lo estamos añadiendo a todos los perros. ¿Por qué? Porque no va por instancia, no es individual para cada perro esta variable trucos. Entonces, para solucionar esto, lo que tendríamos que hacer es no poner la variable de clase y cambiarla a la variable de instancia. De esta manera, cada perro que instanciemos tendrá su propia lista de trucos. Cuando añadamos un truco a la lista, se lo estaremos añadiendo a un perro en particular. Como veis, aquí también tengo dos clases. Una está heredando de la otra. En este caso hay una clase general que es animal. Todo animal estamos diciendo que va a tener un nombre. Pero después tenemos la clase perro que hereda de animal. Se hereda de la siguiente manera. Ponemos entre paréntesis la clase que queremos heredar. Y estamos diciendo que cada perro va a tener un nombre, al igual que todo animal, por lo tanto por eso hereda, pero también va a tener una lista de trucos y va a tener un método para añadir trucos a ese perro. Por lo tanto, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a definir el constructor super, ¿vale? Que esto quiere decir de la superclase, es decir, animal, ejecútame el constructor init y le pasamos el parámetro nombre porque necesita un parámetro, como veis. Y después también me instancias esta variable trucos, que es una lista vacía. También el método de añadir truco. Y aquí he instanciado una variable x con una clase perro, le he pasado el nombre de Rex en este caso como ejemplo y después he printeado el nombre de la variable x, que en este caso es un objeto de tipo perro. Y como veis, nos lo imprime correctamente. En algunos sitios aquí también veréis que se puede utilizar de la siguiente manera: animal, que es el nombre de la clase, llamamos al constructor, pero también le tenemos que pasar el self aquí. De esta manera también funcionaría. También existe el concepto de herencia múltiple. Lo que quiere decir esto es que en vez de heredar de una sola clase, heredamos de varias. Para esto os he traído un ejemplo de un vehículo eléctrico, un coche eléctrico, que hemos creado la clase vehículo, tiene su propio constructor con la marca y el modelo del coche, tiene una función que es describir, que simplemente imprime un string con la marca y el modelo. Luego tenemos la clase eléctrico, que también tiene su propio constructor con la autonomía que tiene, y tiene otro método que lo que hace es imprimirnos la autonomía del coche. Y después tenemos la clase coche eléctrico, que hereda de vehículo y de eléctrico. De esta manera hacemos el constructor que construya con el constructor de vehículo y de eléctrico un coche eléctrico, y tenemos un método que lo que hace es darnos la información completa del coche, ¿no? Entonces creamos una instancia del coche eléctrico, como veis le pasamos la marca, el modelo y la autonomía y después lo imprimimos. En este caso, como vais a ver, este es un Tesla Model 3, tiene una autonomía de 500 kilómetros. También en orientación a objetos existe el concepto de lo que es una variable o atributo privado de clase, y es que estos no deberían de ser accesibles desde otras clases, sino que estarían solo para la clase en sí. Y es que esto en Python no existe como tal. No existen las variables privadas, pero existe una convención para indicar que una variable debería de ser privada, por lo tanto no deberíamos de acceder desde otra clase a ella, aunque sí podamos. Para esto lo que vamos a hacer es definir un color en vehículo. Lo que tenemos que hacer para indicar esto es empezar con una barra baja, color igual a, por ejemplo, negro, y de esta manera nosotros estaríamos indicando que esta variable no deberíamos de acceder a ella desde otra clase que no sea vehículo, porque es privada, pero sí que podemos. Por último, y para terminar el vídeo, os quería traer un ejemplo de interfaces que de nuevo no existen en Python, pero para simular esto tenemos una librería que se llama ABC, que viene de Abstract Base Classes, y bueno, para esto utilizamos una clase con métodos abstractos. Como veis, estos son métodos abstractos y típicamente se llaman con una i delante las interfaces, que realmente es una clase que hereda de la librería que os he dicho, y utilizamos el decorador abstract method para indicar que todos estos métodos son abstractos, y de esta manera podríamos simular una interfaz. Luego tendríamos la clase televisión, por ejemplo, que hereda de la interfaz dispositivo, que tiene todos los métodos abstractos que tiene definidos la interfaz. Y de esta manera también tenemos la radio portátil, que hereda de la interfaz de dispositivo y tiene también todos los métodos. Después aquí instanciamos televisión y radio portátil y utilizamos pues un poco sus métodos. Para ello lo ejecutamos y tendríamos toda la información que hemos definido en las clases. Entonces, como veis, lo que es una interfaz es un contrato que tú, cuando heredas de esta interfaz, estás
firmando entre comillas un contrato en el que dices que tu clase va a implementar todos los métodos abstractos que tiene la interfaz de la que estás heredando. En este caso, como veis, ambas clases que hemos definido tienen tanto encender como apagar como ajustar volumen. Y es que si no lo tuviesen estaría mal porque todos los métodos abstractos los tiene que incluir. Por lo tanto, por aquí terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda por los comentarios podéis decirme. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.